el guardarropa del señor Caputo, que nos dejamos justo para el final, pero me parece que es en esta discusión lo más interesante, que es, bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando Milei dice ayer, no es necesario acumular dólares en el Banco Central, me hizo acordar, ¿no? Y cuando dice voy a mantener el cepo, y eso te genera obviamente muchas dificultades para poder acumular dólares, me hizo acordar eh, a una discusión que se viene dando hace décadas, pero que tiene un origen de hace mucho tiempo, eh, que se empezó a discutir en la... Para que acá estoy acomodando la presentación, que empezó a discutirse en la academia, entre los economistas, allá por finales de la década del 60, con un economista que se llamó Fritz Machlup, que era un economista austríaco, eh, discípulo de von Mises, que también había conocido a Hayek y a todos los popes de la escuela austríaca, y que emigró de Viena a Estados Unidos eh, durante o previo a la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿no? En Alemania y en Austria. Y se hizo famoso Matchloop porque introdujo en uno de sus papers, en un paper de 1966, una figura que después todos tomaron, y se hicieron muchos papers a partir de esa figura, que era una discusión respecto al nivel de reservas óptimas que deben tener los bancos centrales. Y él dijo que el tema de la acumulación de reservas en el Banco Central era, lo llamó el síndrome de el guardarropa de la señora Matchloop. Es decir, en una época donde no estaba el feminismo ni, bueno, toda la movida, porque hoy se lo hubiese acusado un poco no sé, de algún tipo de romper ciertos códigos de género, pero el guardarropa de la señora Matchloop, es decir, de su esposa, generó después toda una discusión y muchísimos papers. Hay algunos papers que se titulan así: el guardarropa de la señora Matchloop, actualizado. Por ejemplo, hay uno famoso de la década del 80 de Rudy Dorbush. Y después busquen, hay, no sé, paper de Ricardo Hausmann, el venezolano que estuvo en el BID y en el Banco Mundial, fue ministro previo de Chávez también en Venezuela. Digamos, de muchos economistas que revisitan esa idea respecto a cuál es el nivel de reservas óptima de los bancos centrales. ¿Y por qué Matchloop puso la idea esta del guardarropa de la señora Matchloop? Porque dijo, la acumulación de reservas por parte de los bancos centrales es similar a la lógica que tiene mi señora, la señora Matchloop, en la acumulación de ropa en su vestidor. Dice, todo el tiempo está acumulando, todo el tiempo está comprando. Y él le preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué tenés cada vez más los vestidos, los tapados, sobre todo distintas prendas? Y primero, bueno, la respuesta era obvia, porque a veces hay días soleados, a veces hay días lluviosos, a veces hay días muy fríos, otros... Pero él descubrió también que lo hacía para no quedar atrás de los vecinos o de la gente con que se encontraban socialmente, digamos, ¿no? En la moda. Y si, bueno, si la moda iba cambiando, todo el tiempo necesitaba ir llenando el vestidor, ¿no? Entonces, ahí plantea toda una discusión respecto a cuál es el nivel de reservas óptimas y por qué los países acumulan todo el tiempo reservas en el Banco Central, que por ahí son un capital ocioso que podría tener un costo de oportunidad muy elevado, en casos que podría usarse para otras cosas, eh, en términos de la política económica, ¿no?
Y ha habido muchos papers revisitando el famoso guardarropa de la señora Matchloop. Por ejemplo, a principios de los años 2000 hubo varios papers del Banco Mundial que se preguntaban eh, qué pasaba en el sudeste asiático, que los países empezaron a acumular dólares en las reservas, todos los países del sudeste asiático, de manera fenomenal. Por ejemplo, China, por ejemplo, multiplica por 5 sus reservas en el Banco Central chino de 2002 a 2006, creo, 2007. Pero en general todos los países del sudeste asiático, los más pequeños, también habían potenciado la acumulación de reservas, estaban llenos de dólares. Bueno, lo que siempre se dice, ¿no? El principal acreedor del gobierno de los Estados Unidos es China, no solamente por los dólares, sino lo bueno del tesoro que tiene en sus reservas. Y la respuesta era que después de la crisis de los países asiáticos a fines de los 90, bueno, todos lo empezaron a hacer primero por la duda de que pase algo. Y después lo empezaron a hacer porque veían que los vecinos acumulaban, acumulaban reserva y de esa manera fortalecían sus monedas y tenían monedas estables y economías que no volvieron a sufrir la devaluación de los países asiáticos a fines de los 90 porque habían acumulado muchos dólares. Y la misma discusión se dio en Latinoamérica. Y todos empezaron a discutir, ya con papers más latinoamericanos. Me acuerdo que esta discusión también involucró en algún momento a Martín Redrado, al expresidente del Banco Central, que también citó al guardarropa de la señora Matchloop. ¿Por qué todos los países, Brasil, México, Perú, Colombia, Chile, se habían vuelto en una carrera frenética después del año 2000 en acumular dólares? Y porque había pasado la crisis de Argentina. Y eran países que también tuvieron sus crisis del 2001 en sus fórmulas. Y desde entonces, esos países tienen el guardarropa lleno. Tienen una cantidad de reservas que algunos dicen es ridículo semejante nivel de reserva en relación al tamaño de sus economías. ¿Para qué tienen tanto? Y por las dudas. Y además porque vieron que a todos los países de la región también les fue bien así. Y esto es lo que queríamos mostrar con Amilcar. Fíjense este gráfico. Y uno dice, ¿qué hay en el guardarropa del señor Caputo? Bancamos un segundo, Martín, así lo muestro. Pará, lo libero a Claudio. ¿Qué hay en el guardarropa del señor Caputo? Fíjense este, este cuadro, ¿no? ¿Qué tienen en común estos países? No sé si se ve bien ahí. Lo que pasa es ahí estoy ampliando. Vamos a verlo acá. Sacamos Uruguay, así se ve mejor. Perfecto. Bueno, Bolivia, Argentina y Ecuador tienen los mayores riesgos país de la región, ¿no? Los bonos, no sé si se ve ahí, Martín, Amílcar. Se ve, sí. La, De arriba de 20%. la renta promedio de los bonos, lo cual indica que los precios están muy deprimidos, son los más altos, es decir, tienen los mayores riesgos país. La tasa interna de retorno promedio de los bonos, no sé, la Argentina está arriba del 20% anual en dólares, lo explicaba el otro día. Si vos te compras un bono argentino que vence en el 2030 y lo mantenés hasta vencimiento y no lo defoltean, bueno, te podés hacer arriba del 20, en algunos casos 25% anual en dólares, entre el pago de los cupones, los intereses y la amortización de capital, comprándolo a los actuales valores, a los actuales precios. Obviamente, ¿por qué tienen ese riesgo país? Porque existe el riesgo de que no lo paguen, el riesgo de una reestructuración o default, y por eso te ofrecen semejante rendimiento, ¿no? Por eso tienen precios tan deprimidos. Ahora, ¿qué tienen en común Argentina, Bolivia y Ecuador? Y bueno, fíjense, lo que tienen en común, que tienen un muy bajo nivel de reservas en relación a su PBI. Argentina, el peor de todo, tiene menos 3.000 millones de dólares, ponele. Otra estimación es uno puede ser, si le pones lobo preal y demás, próximos 12 meses te da menos 5.000 millones de dólares. Tiene cero de reservas netas, cero. Ecuador y Bolivia, Bolivia ahora recompuso, pero venía una caída terrible, tiene entre el 3 y 4% del PBI en reservas netas. ¿Qué tienen en común los países
exitosos de la región, los países que tienen muy bajo riesgo país. A ver, ¿se ve ahí el riesgo país? Fíjense, todas tasas de riesgo de rentabilidad, si vos compras un bono, te rinde muchísimo menos, eso significa que el riesgo país es muy bajo, que la cotización de los bonos son altos. Bueno, lo que tienen en común, que tienen niveles de reserva en relación a su PBI que son altísimas. Brasil tiene el 15% del PBI en reservas, tiene 350.000 millones de dólares. 15% del PBI. México tiene el 14% del PBI en reservas en el Banco Central. Colombia el 15%. Perú tiene el De Perú, sí, 26% de reservas en relación al PBI. Uruguay casi el 20% de reserva en relación al PBI. Es decir, se han dedicado a acumular una cantidad de reservas inmensas en el Banco Central en relación al tamaño de sus economías. Ni siquiera me tomo el trabajo de ver acá el nivel de deuda que tienen con acreedores privados en dólares, ¿no? Lo que se llama deuda externa o deuda en dólares con acreedores privados. Sino que lo que quiero mostrarles es esto. Digamos, la acumulación enorme, porque lo que le distingue es esto, de los países que tienen la línea roja para acá, para arriba, que son Argentina, Ecuador y Bolivia, que el problema que tienen es, bueno, no tienen. Y uno pregunta, y bueno, ¿y para qué tantos dólares acumulados en el Banco Central? ¿Para qué tantas reservas? Bueno, es como el guardarropa de la señora Matchloop. Es por las dudas. Y la pregunta, obviamente, es el huevo o la gallina. Lo que todos discuten acá es, más allá de si eso te sirve porque vas a tener los dólares con los que después tenés que afrontar los vencimientos, esa no es la discusión, los vencimientos de deuda en dólares. Porque efectivamente el Banco Central, en una economía virtuosa, tiene superávit y con ese superávit compra los dólares y paga los vencimientos de interés y refinancia el capital. Pero acá lo que estamos pensando es, bueno, ¿por qué no entran los dólares? ¿Por qué sigue el cepo? ¿Por qué no se puede estabilizar dejando que el dólar flote? Eh, bueno, porque si tuvieras mucho dólar en el Banco Central, nadie dudaría de ir a comprar dólares. O por lo menos si tenés, dudaría menos, ¿no? En la Argentina ha habido experiencia donde tenías mucho dólar en el Banco Central y aún así fueron, te corrieron y te llevaron puesto. Pero lo que quiero decir es que estos países que flotan sus monedas, que a veces intervienen en la flotación, a veces son flotaciones sucias, pero la mayoría de veces no intervienen, eh, siguen acumulando dólares en la reserva del Banco Central. No es cierto que no importa tener dólar en la reserva. Después podés discutir si eso es óptimo o no, si tiene sentido o no, pero todos en la región ven que, bueno, los países estables es porque están llenos de dólares en el Banco Central. Entonces la pregunta es, ¿la Argentina puede ser una experiencia distinta? ¿Qué hay en el guardarropa del señor Caputo? Y hoy no están ni los calzoncillos. Digamos, si haces la analogía y te querés poner una ropa distinta para salir y entonces, ¿qué haces cuando no tenés nada en el guardarropa? Y no salís. Porque si salís te resfriás, o si salís en algún momento te pasa algo, porque si salís desnudo, y bueno, en la sociedad actual no podés salir desnudo. Y bueno, por eso, entonces la pregunta es, ¿por qué dicen ahora que con el cepo podés crecer? Y porque no tenés nada en el guardarropa, no tenés nada en la reserva, entonces no vas a salir del cepo, no vas a salir desnudo. Después vendrá, cuando vos logres acumular dólares en la reserva, la discusión de Matchloop. Digamos, si tiene sentido tener, no sé, tantos tantas. trajes, tantos pantalones, tantos calzoncillos. Si vas a usar unos poquitos, siempre usar, creo que hay distintos estudios que aparte lo hicieron enganchado con esto de que siempre usar, no sé, las mismas 5 prendas o las mismas 10 prendas. ¿No? Entonces, eh, a lo que voy es, el gobierno va acomodando el discurso, pero claramente, si uno ve los países exitosos de la región y por qué flotan sin cepo, no tienen ni tipo de cambio fijo, no tienen nada, porque el tipo de cambio fijo te obliga a defender una paridad en un mundo cambiante, donde todos tienen tipo de cambio flotante. Entonces, donde suben el precio de las commodities, bajan el precio de las commodities, sube la tasa de interés de Estados Unidos, se van todos los capitales para allá, salen capitales. Entonces, ya no va más eso después de la crisis del 2001.
El sudeste asiático tenía tipo de cambio fijo y terminó así. En Rusia había una situación igual. La Argentina tenía eso. Brasil tenía eso en algún momento. Entonces, el mundo cambió. Ahora, en ese mundo, vale lo del guardarropa de la señora Matchloop. Es decir, todos acumulan reservas en el Banco Central y eso, por lo menos, lo vemos en los países del sudeste asiático, lo vemos en los países latinoamericanos, y eso es lo que genera que haya una diferencia grande entre los países que tienen el riesgo país todavía muy alto, explotado, y en la Argentina encima con cepo, y los países que no tienen miedo, digamos, de flotar, de tener cepo, y que nadie está pensando todo el día en ir a correr, a comprar, a refugiar el ahorro en dólares. Porque si hay un shock externo, nadie está pensando que vaya a haber un descalabro o cae el precio de las commodities, el cobre se derrumba, nadie está pensando en Chile que eso va a significar que van a devaluar a lo bestia. Y así en el resto de la región. Pero bueno, ¿qué tienen? Tienen 15, 20, 25% del PBI en reservas en el Banco Central. Entonces, a mí me llama la atención que el gobierno diga, bueno, ahora, digo, insisto, no hay que tomarlo literal el gobierno porque un mes dice una cosa, otro mes dice otra, pero que diga que ahora no es importante acumular dólares en el Banco Central. Hace un mes Caputo decía que cuando tenía 10.000 millones de dólares en el Banco Central podía salir del cepo. Bueno, tiene menos 5.000 millones de dólares. Entonces, hay que empezar a ponerle algunas medias, algunos calzoncillos, alguna remera, algún pantaloncito, y después le ponemos el saco y alguna cosa para poder salir. ¿No? Ahora, si el gobierno dice, bueno, no me interesa, no voy a acumular dólares en el Banco Central, voy a seguir derivando el 20% de las exportaciones al mercado cambiario y en algún momento esto se va a estabilizar porque se van a quedar sin peso. Bueno, es una apuesta muy fuerte, que requiere muchísima confianza. Porque para salir a la calle desnudo tenés que tener mucha autoconfianza, mucha confianza, ¿no? ¿O no? Tenés que tener, no te tiene que importar, digamos. Bueno, si no, no salís Bueno, desnudo a la calle. en Europa es un Y poco por más eso no común. quieren salir del cepo, porque Sí. no vas a salir desnudo a la calle. Sí. No, así es, y eso es la parte que le falta a esta situación, a este programa, ¿no? Es lo que señalan todos, pero el gobierno no da una respuesta que pueda satisfacer. La respuesta que dio a los ALIC en la última reunión de que va a pagar la deuda con distintos artilugios de corto plazo no alcanza. Es como, yo cuando voy a pedir un préstamo al banco, me analizan de pies a cabeza 4 veces y yo tengo que comprobar que tengo ingresos recontra seguros y que voy a seguir teniendo y ahí me lo dan. Yo no le puedo decir, no, mira, tengo este Voy a reloj ganar de un mi montón de plata. tío, lo voy a vender. No, bueno, está bien, pero con el reloj ese también me pagás la cuota que viene, pero me tenés que asegurar Hay que mucho tener, más. claro. Claro, Sí. y de esa manera, digamos, el gobierno no muestra solvencia, o sea, Argentina no tiene solvencia en dólares y así cotiza la deuda, digamos. No veo una manera de escapar de esa realidad. Vos debés algo y no tenés lo que debés. ¿Cómo podés escapar a esa realidad tan contundente? Sí, y no es solamente eso que lo explicaba muy bien Milei en 2022 respecto a la prima de riesgo país que te sube, digamos, el costo de oportunidad de toda la inversión y eso te impide que haya inversión y crecimiento detrás, sino también el tema de la confianza en la moneda, ¿no? Eh, por eso, aún si vos consiguieras, ponele que conseguís, no sé, el repo o lo que fuera, bueno, en algún momento tenés que empezar a acumular los dólares en el Banco Central. ¿Y por qué? Y bueno, no sé, porque lo hace toda la región. Digo, cuando uno dice, bueno, ¿qué tienen en común estos países? Que además que tienen baja inflación y todo eso, pero bueno, hasta ahora también Ecuador también tiene baja inflación y tiene el riesgo país explotado con dolarización. Eh, es eso, digamos que en algún momento los países hicieron un clic y dijeron, bueno, Sí. eh, tienen obviamente una economía ordenada, no financian el déficit fiscal con emisión monetaria, pero tienen déficit fiscal. Por ejemplo, Brasil ha tenido en las últimas 2 décadas mayor cantidad de años de déficit fiscal que lo ha financiado como con deuda en moneda propia, en reales.
tiene, Que tienen reputación, tienen de hecho, tiene instituciones más un creíbles. endeudamiento con acreedores privados eh, en dólares que es menor a la Argentina. Pero yo creo que hasta que vos no puedas empezar a acumular fuerte dólares en la reserva del Banco Central, bueno, va a haber toda una discusión, ¿no? Salvo que encuentres algún puente, digamos, que encuentres algo que te genere un ingreso muy grande de dólares eh, y destrabe la economía, ¿no? Que el gobierno apuesta al blanqueo, no sé, no sé si están pensando en 20.000 millones de dólares depositados en estos meses en el sistema financiero, qué sé yo. No sé si lo ves vos eso, Martín, porque serían, hoy hay 16.000 millones de dólares de depósito, no sé, tendrían que duplicarse. O que el RIGI, que es un traje a medida sin cepo, genere un boom de inversiones y que eso te destrabe, bueno, a full la balanza energética, como ya está ocurriendo, o la minería y demás, pero bueno, eh, no sé, esta idea del gobierno de estabilizamos sin dólares y no nos importa hacia adelante, evidentemente, eh, bueno, todavía no se termina de comprar, ¿no? No, además está esta cuestión de, digamos, que el gobierno de alguna manera está pidiendo que patrióticamente se invierta y demás. Y eso nunca ha funcionado. Digamos, siempre la economía funciona, las personas funcionan por incentivos. Esta idea de inviertan ahora como un acto patriótico. Lo decía hoy, no con esas palabras, pero Caputo hoy habló, creo que en la bolsa de cereales, hizo un discurso ahí, y decía, ustedes son protagonistas de esto, ahora falta que ustedes inviertan y demás. Y le pone mucha convicción, pero digamos, nunca va a funcionar de esa manera, ¿viste? Siempre es con una zanahoria y no con un garrote. Y eso lo hemos visto a lo largo de todos los gobiernos, no solo este, porque en los gobiernos kirchneristas también se pretendía que, no sé, la gente no compre dólares por ser patriótico, ¿viste? Como decían en C5N, quiero al peso, ahorra en peso, quiero al peso. Por una cuestión patriótica, ¿viste? Nunca fue por ahí. Sí, ojo que Ahí, el gobierno ha hecho los deberes desde el lado de los pesos, como decía Delgado. Ha hecho los deberes. Pero en algún momento tienen que aparecer los dólares. Vos decís, bueno, aparecer los dólares para garantizar el pago de deuda. Y en realidad no, porque ningún país paga los vencimientos de capital e intereses de su deuda. Ningún país hace eso. Solo lo hizo la Argentina con el kirchnerismo en el final del gobierno de Cristina, que tenían 30.000 millones de dólares en la reserva, terminaron con menos 3.000, porque cancelaron todos los vencimientos y decían, bueno, mirá qué bueno, estamos cancelando la cuenta del almacenero. Pero ningún país hace eso. Ahora, esos países igualmente acumulan dólares en las reservas porque es lo que corona la estabilidad y es lo que te garantiza la estabilidad hacia adelante. Y que si hay una crisis cambiaria, no sé, en Tailandia, bueno, vos tengas posibilidad de no estafar al ahorrista, digamos, ¿no? Que no haya una mega devaluación que te estafó. ¿Viste lo que hablamos el otro día? ¿Por qué todos se ahorran en reales en Brasil? Y porque en los últimos 20 años no es que en un periodo de 8 meses, tomando entre el punto A y el punto B, en moneda local le ganaste al dólar, sino que en 20 años le ganaste siempre al dólar. ¿Se entiende? Entonces, con la tasa y con la estabilidad, y esa estabilidad, bueno, es la que te hizo tasa de interés real positiva, remunerando el ahorro y al mismo tiempo muchos dólares ahí, por las dudas, just in case. sí. Sí, ahí Maxi, es claro que el gobierno, todo esto que decimos, hasta abril, mayo, lo decía, ¿no? Decía, con dólares abrimos el cepo, eh, con este sendero de superávit fiscal va a bajar el riesgo país, y si baja el riesgo país, después podemos renovar los vencimientos. En un momento no acumuló más dólares y empezó a decir, bueno, tampoco es tan importante las reservas. Bueno, se empezó a empantanar en ese discurso, pero es claro que es, lo decía Delgado también, para importar necesitas reservas, dólares, para pagar deuda necesitas los dólares. El gobierno, bueno, tiene otras cuestiones que también está interviniendo en la brecha, necesita los dólares. Ya. Los dólares son fundamentales, lo trata, creo, de dibujar un poco porque no acumuló más y se puso en duda eso, y sabía que el segundo semestre también
en términos de acumulación de dólares tampoco iba a estar, porque eso va a pasar recién en la próxima cosecha. Y más que nada, lo que vos decías, punto como para mostrar históricamente el contexto de Latinoamérica y todo este tema, nosotros tuvimos los 80, que todos los países tuvieron problemas de inflación, hiperinflación y demás. En los 90 todos hicieron su plan de estabilización y domaron la inflación y tienen años de estabilidad. Argentina fue por la convertibilidad y eso explotó. Y en los 2000, bueno, explotaron quizás los regímenes cambiarios más fijos, ¿no? Y se pasó a todo flotante, como decías vos. Sí, a fines de los 90, incluso. A fines de 90, arranque de los 2000, y después tuvo ese super boom de commodities y ahí acumularon un montón de reservas. Argentina acumuló bastante ahí, pero ahora, bueno, ahora dice no hay que acumular, pero en realidad, si vos mirás el contexto, más o menos los países de la región estabilizaron en los 90, hace más de 30 años, no sé, 40, 30 años sí que están estables, y Argentina se quedó atrás de esa carrera, porque Argentina, bueno, la es convertibilidad cierto, falló. el inicio de los años 2000, Argentina acumuló también fuertes reservas. También, es más, En acumuló el más primer porque gobierno no de Kirchner, quiso claro, apreciar el tipo de cambio y acumuló acumuló bastante. fuertemente reserva. A partir de 2010 perdió toda la reserva que había acumulado, Claro. Y así que pagando bueno, vencimiento de deuda, pagando de vencimiento de deuda al Tesoro, ¿no? Es decir, el Tesoro le metía una letra intransferible al Banco Central y el Banco Central le daba los dólares al Tesoro para cancelar todos los vencimientos de deuda. Conclusión, bueno, se redujo la deuda del Tesoro, pero con los acreedores privados. Ahora el Tesoro quedó endeudado con el Banco Central, una letra intransferible. ¿Qué es lo que tiene hoy en el activo el Banco Central? Y bueno, letras intransferibles del Tesoro, ¿no? Entonces, ¿qué dice Milei de lo que interpreto y con esto cerramos? Dice, bueno, no importa que haya dólares en la reserva del Banco Central porque el Tesoro va a tener superávit fiscal y con ese superávit fiscal va a comprar dólares en el mercado, no al Banco Central, sino dólares en el mercado para cancelar vencimientos de deuda. Y al mismo tiempo, por ahí, compra dólares en el mercado para ir cancelando las letras intransferibles del Tesoro. Entonces, en el activo del Banco Central se empiezan a acumular dólares porque se va reemplazando la letra intransferible por dólares en las reservas en el activo del Banco Central, ¿no? Va cancelando el Tesoro la deuda. Está bien, pero qué sé yo, ese escenario necesitas entonces un superávit fiscal de cuánto? Un superávit fiscal enorme, manteniendo un superávit fiscal enorme. Bueno, con ese superávit fiscal, para crecer necesitas un boom de ingreso de dólares fenomenal, digamos, que te llevan los dólares por todos lados. Que sea, no sé, que entre las privatizaciones, el RIGI. Ojo, ese escenario puede ser Argentina dentro de 3, 4 años, con los sectores exportadores que hay. Pero puede ser la Argentina del próximo año. Y bueno, es el interrogante que todos tienen, ¿no? Sí, Bueno, no hay duda que Elstein tiene una buena. Dice que va a crecer Argentina el año que viene y bueno, está poniendo 2.000 millones, así que ahí tenemos uno que la ve, digamos. Sí. Todos están viendo el año que viene un crecimiento, un rebote respecto a la caída de este año, ¿no? sí. Todos. Es decir, en el caso de la inversión, este año te cae 22%, el año que viene la discusión es cuánto aumenta, ¿no? Los pronósticos del FMI dicen 11%. La economía te cae este año 4, te puede crecer 5 el año que viene, pero este año, sacándole el campo, te cayó 7. Es decir, entonces, esa recuperación es muy lenta. Ahora, esa recuperación, ¿bajo qué esquema va a ser? ¿Va a ser con acumulación de reserva en el Banco Central? ¿Va a ser con un régimen de tipo de cambio fijo? ¿De tipo de cambio flotante? ¿Va a ser liberando todo? Bueno, algunos dicen sí, es lo que tendría que hacer, que el gobierno tendría que hacerlo ya mismo. No tendría que asustarse. Hacia eso va, ¿viste? Hacia eso va el gobierno, a liberar todo. Ahora, ¿lo va a hacer cuándo? ¿Lo va a hacer a fin de este año? ¿Lo va a hacer a mediados de 2025 o a principios de 2025, en el verano, por ahí? ¿O pasa de largo? ¿Sigue con cepo cuando alerta de que se puede crecer con cepo?
está diciendo esto que decía Milcar, que por ahí se posterga para 2026. Sí, bueno, ahí está la gran duda, ¿no? Que es el cepo, si todos los escenarios era bueno antes de fin de año, hoy ya se está dudando de eso, ¿no? Hoy se está dudando porque el esquema se estira y el gobierno no da una señal que en el corto plazo va a cerrar algo. Y bueno, ya estamos ya entrado a agosto, bastante entrado a agosto, y pensábamos que iba a haber más comunicación quizá con el FMI, alguna jugada por otro lado, algunos dólares que aparecían por otro lado. Todavía no hay nada de eso, o va a haber una sorpresa o se puede tirar a que llegue a la próxima cosecha, pero siempre estaba la duda si vos tenés que abrir o tenés alguna turbulencia previo a una elección de medio término, cuál es ese riesgo, ¿no? Todos estaban en eso, ¿no? Era lo más lejos de devaluar o unificar, lo más lejos de la devaluación de diciembre del año pasado, pero también lo más lejos de la elección. Yo siempre decía eso, o sea, pero bueno, hay que ver cuál es el timing. Puede ser en el verano como algo, el escenario, ¿no?, principal, y después, bueno, veremos cómo sigue el gobierno y si consigue algo de esos dólares, ¿no?, financieros que tanto espera, ¿no?